Voy a Sí, sí, compartir estos versículos y pues yo espero que también ustedes opinen, me ayuden o amén. cualquier cosa que sea un error, pues me corrijan, ¿verdad? Porque pues uno está aprendiendo, así me siento, ¿verdad? Que estoy aprendiendo y pues hablándome el Señor a través de su palabra. Amén. Así que hoy, Señor, te doy gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tomando el control y que nos enseñes a, a mantener esa fe genuina que tú nos has dado como este granito de mostaza. Padre, yo te doy gracias y te pido que tú tomes el control de este tiempo. Bueno, me tocó el capítulo 3, ¿verdad? Donde dice carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitar. Estuve leyendo todo esto y pues hay mucho de los caracteres, no solamente esto, ¿verdad? La Biblia habla mucho de lo que es un hombre impío, ¿verdad? Y leyendo pues um, por lo que entendí, un hombre limpio no es aquel que no conoce del Señor, ¿verdad? Sino es el que conoce del Señor y el que conoce la palabra. Porque dice que el hombre limpio es aquel que se desvió de la verdad y que siguió la mentira, ¿verdad? Y nos da sus características como las que hemos hablado y muchas más, ¿verdad? Que la palabra habla, como pues, no usé muchos versículos, pero voy a decir palabras, ¿verdad? Que estuve estudiando, ¿verdad? Como dice que hombres violentos, como hombres depravados, ¿verdad? Como hombres pues que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Y pues que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y dice que es apartarnos del mal, ¿verdad? Si apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, ¿verdad? Esto es para nosotros, ¿verdad, hermanos? Para nosotros que creemos en el Señor, ¿verdad? Y que pues que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que cualquier cosa que llegue a nuestra vida, pues no nos desenfoquemos, ¿verdad? De la palabra de verdad, ¿verdad? Que no nos enfoquemos cualquier cosa que lleve a nuestra vida. Por lo que yo aquí leí, ¿verdad? Que otra de las cosas que pueden no solamente esos caracteres que pueden desviarlos o, o, o quitar la mirada del Señor, ¿verdad? Es querer no ser, nosotros vamos siempre a necesitar de que alguien nos pastoree, ¿verdad? Como ovejas, ¿verdad? Pero también necesitamos, ¿verdad? Por lo que estuve yo leyendo, ¿verdad? Que necesitamos no quitar la mirada de Jesús porque cualquier cosa nos puede desviar, ¿verdad? Aquí estuve leyendo, ¿verdad? De hombres que estuvieron aquí, ¿verdad? En la Biblia, como por ejemplo el rey Acab, ¿verdad? Que fue un rey que en sí el Señor, pues, pues el Señor es el que dice que pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Pero vemos que en esta historia este hombre se desvió totalmente, ¿verdad? Y
pecó a tal manera, ¿verdad? Y ahora pude yo decir, hay tantas cosas que nos pueden cegar, ¿verdad? Y una de ellas es como la riqueza, ¿verdad? Puede ser incluso hasta nuestro trabajo, ¿verdad? Porque estoy viendo que de lo que se hace como una idolatría. Entonces me impresionó todo esto, ¿verdad? Me impresionó todo lo que estuve leyendo en esta carta, ¿verdad? De lo que es un hombre impio. Y, no, y la palabra nos enseña, ¿verdad, hermanas? Que el impío hace obras falsas, dice, ¿verdad? Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme, ¿verdad? Es una de las cosas que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que nosotros seamos justos, ¿verdad? Y que podamos vivir esa vida, esa vida que a Él le agrada. Si alguien quiere compartir sobre esto, hermanas, adelante. Si ustedes quieren compartir algo sobre todos estos versículos que leí de estas características de estos hombres, a mí me impresionó que estuve estudiando, ¿verdad? Porque dice que para el impío no es no le espera algo bueno, ¿verdad? No le espera algo bueno, pero también la palabra nos enseña que él no quiere la muerte del impío. Él dice que él quiere que el impío se arrepienta de su maldad, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra nos enseña, ¿verdad? Que él vino, que Dios envió a su hijo a salvar al mundo, no a condenarlo, ¿verdad? Sí, entonces dice que para el impío le espera algo no bueno, ¿verdad? Ya encontré este versículo que dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desviaron de tus mandamientos. Eso está en el Salmo 45, por si lo quieren ustedes leer. Bueno, voy a seguir leyendo, dice, porque de estos son los que, ¿a dónde me quedé en el 5? Que te dan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evitarlos, ¿verdad? Bueno, aquí lo que yo le entendí de esto, ¿verdad? Que dice que Pablo en una de sus cartas llamó a estos hombres a falsos hermanos, falsos maestros y falsos profetas, que tenían apariencia de piedad, ¿verdad? Y que negaban la eficacia, ¿verdad? Porque cuando ya se desvían pues ahora sí que cuando se desvía una persona del camino del Señor, ¿verdad? Y está viviendo conforme a su propia opinión, ¿verdad? Ya no está como agradándole al Señor, lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Entonces ya eso es una apariencia de piedad, dice que eran que negaban esa eficacia, ¿verdad, hermano? Es como, no sé si estoy bien, porque yo también quiero aquí como entenderle, ¿verdad? Si es así, que si es como que si negamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque Él nos salvó, Él nos lavó, nos limpió con su sangre, ¿verdad? Cuando ya se desvía la persona, ¿verdad? Ya es todo lo contrario, ¿verdad? Ya estamos, como dijo, ¿verdad? Como blasfemando el nombre del Señor, ¿verdad? Porque estamos viviendo, pues, de esta manera que no le agrada al Señor. Dice, y de esta siempre, no me quedé, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad,
y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Bueno, yo estuve viendo, ¿verdad?, que estos hombres, Janes y Jambres, incluso no, aquí es el único lugar donde están sus nombres de ellos, ¿verdad? Pero yo le leí aquí en la Biblia, ¿verdad?, que dice que son aquellos hombres egipcios que se levantaron, se confrontaron con Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés fue a este, a presentarse al faraón, ¿verdad? Y que son estos hombres como estos hombres que se desviaron de la verdad, ¿verdad? Yo lo entiendo así, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Que estos hombres fueron hombres, ¿verdad? Que estaban desviados de la verdad. Bueno, sabemos que los egipcios, pues no creían en el Señor, ¿verdad? Pero Moisés iba a sacar su pueblo, ¿verdad? Entonces tuvo un confrontamiento. Entonces estuve allí yo, pues, recordando y leyendo un poco, ¿verdad? De cuando Moisés fue y cómo cuando él dio esa evidencia, ¿verdad?, de que echó el puede decir, un bastón o lo que él llevaba, ¿verdad?, que se convirtió en aquella serpiente, ¿verdad? Y que estos hombres imitaron prácticamente pues cosas que ellos también lo podían hacer, ¿verdad? Pero esto era solo una imitación, ¿verdad? Entonces miramos como que estos hombres, sabemos que la verdad también, la verdad pues no va a sabemos que la verdad, la verdadera evidencia del Señor dio gran demostración en ese momento, ¿verdad? Porque ellos no pudieron obtener para atrás el bordón o eso que Moisés echó en el piso, ¿verdad? Que para que fuera una serpiente. Entonces miramos cómo ellos se sorprendieron, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos que también los hechiceros son imitadores, ¿verdad? Hacen imitación. Sabemos que el diablo va a imitar muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que el diablo va a ser imitador de cosas, por decir que es como, ese es el ángel de luz, ¿verdad? Pero es un imitador, ¿verdad? Entonces, pues aquí vimos cómo estos hombres, engañaban a estas mujeres, ¿verdad? Que dice que siempre estaban, ah, estudiando, ¿verdad? Aprendiendo, pero nunca llegaron a conocer la verdad. Siempre quedaron cautivas de hermanas, porque una mentira nos va a tener cautivas, ¿verdad? No son verdaderamente libres. No sé si alguien quiere opinar en eso, hermanas. Sí, Olga, yo tengo aquí, mira, pero es sobre el versículo 1 y 2. Dice, como Pablo predijo hace tanto tiempo, cuando escribió 2 de Timoteo 3, 1, 2, vivimos en una generación desagradecida e ingrata. Parece que cuando más tiempo pasa, parece que cuanto más tienen las personas, menos lo aprecian. Como creyentes estamos en un mundo, pero debemos esforzarnos para no ser como él. Cuanto más se queja el mundo que nos rodea, nosotros tenemos que esforzarnos más por expresar gratitud a Dios en cualquier situación por la que estemos pasando. Me encantó esto. Sí. No sé si se entendió bien lo que dije. Sí. Sí, ok. Sí, o sea, en pocas palabras, no vivimos en un mundo que entre más tienen, más quieren, más quieren, más quieren, más quieren, más quieren y siempre se están quejando. Entonces, pues nosotros hagamos la diferencia, ¿no? Seamos agradecidos con Dios por cualquier cosa que estemos pasando, ¿no? Y ser agradecidos con lo poco o mucho que tengamos, ¿no? Sí. Bueno, era todo. Bueno,
Bueno, y leía, ¿verdad? Que estos son, me impresionó que dice que en estos postreros días, ¿verdad, hermanos? Hermanos, como dicen que estos son los caracteres de estas personas, ¿verdad? Y eso pues es que, hermana, lo estamos viviendo o lo vamos a ver, porque se dice que los postreros días, ¿verdad? Los postreros días, los vamos a empezar a vivir, ¿verdad? Porque esto fue en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Se puede decir en el tiempo de Pablo y de Timoteo, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros sabemos que el Señor está por venir, estos van a ser los postreros días, que vamos a empezar a ver todas estas características, ¿verdad? De estos hombres, ¿verdad? Y sí es verdad. Sí, perdona, Olga, sí, ya lo estamos viendo, porque si tú ves lo que dice aquí, que traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, eso lo vemos a diario, o sea, en la sociedad que vivimos, la gente está más pendiente a las cosas materiales, a vivir una vida donde ellos piensan, ¿verdad?, que están disfrutando, en vez de estar buscando la presencia de Dios en su vida. Y verdad, y la palabra nos está enseñando, ¿verdad? Nosotros dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vemos que esto era lo que a Pablo le preocupaba, ¿verdad? Porque ya se habían infiltrado estos falsos hermanos, estos falsos profetas, ya se había infiltrado ahí y él estaba preocupado, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Y esto es algo para nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque si vamos a ver eso, es verdad, nosotros debemos de demostrar lo contrario de esto, ¿verdad? Pero aquí esta carta nos está enseñando que también debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque ellos dicen que ellos van a tener ellos tienen, vamos a decir, esas habilidades de engañar, ¿verdad? Aunque ya sabemos, ¿verdad?, que si nosotros vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento, ¿verdad? Porque esto va a pasar, ¿verdad? O está pasando, ¿verdad? Porque en sí la palabra nos enseña que el mal siempre ha estado ahí, ¿verdad? Dice que de continuo era el mal. Lo vemos desde Génesis, ¿verdad? Por ejemplo, desde Génesis, lo que pasó con Caín, con Abel, ¿verdad? O sea que la maldad ha estado siempre, ¿verdad? Pero nosotros, pues la palabra nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos la luz, somos la sal de la tierra. Entonces nosotros debemos de estar demostrando eso, pero también estar sobrios, como dice la palabra, ¿verdad?, del carácter de estas personas. Y porque nos dice la palabra, ¿verdad?, que ellos van a engañar. Dice que ¿qué fue lo que le dijo los discípulos a Jesús cuando también le hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles iban a ser las señales? Y él les dijo, cuidar que nadie los engañe, ¿verdad? Cuidar que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos, ¿verdad? Y eso es algo que comienza, ¿verdad? Porque como dice, estamos en principio de dolores, ¿verdad? De todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos oyendo, ¿verdad? Entonces esta carta está muy hermosa y como Pablo está preocupado por Timoteo, ¿verdad? Porque eso, pues cómo es que Pablo tenía ese amor para las iglesias que él había levantado, ¿verdad? Y que él estaba al pendiente, no importa que no estuviera ahí en cuerpo, ¿verdad? Él lo hacía en carta y él estaba todo el tiempo orando, cosa que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Orar e interceder unos por los otros, como dice la palabra, ¿verdad? Y él le dice, más no irán más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos,
como también lo fue la de aquellos, que se refiere a este James y Jambres, ¿verdad? Porque pues al final sabemos cómo terminaron los egipcios, ¿verdad? Cómo terminaron los egipcios, ¿verdad? Porque sabemos que la imitación de lo falso no va a permanecer, ¿verdad? Y es triste y pues debemos de orar, ¿verdad, hermanos? Para que no solamente, porque no podemos, pueden pasar tantas cosas en nuestra vida que muchas veces nos desviamos. Pero gloria a Dios, sabemos que si nosotros estamos con el Señor, Él dice que Él a sus hijos los va a disciplinar, ¿verdad? Lo vamos a sentir, pero Él no nos va a dejar de su mano, ¿verdad? Porque dice que Él deja las 99 para ir a buscar a la que se pierde, ¿verdad? Así que sabemos que al limpio le espera algo doloroso, ¿verdad? Porque dice que muchos dolores habrá para el limpio, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia, ¿verdad? Y dice que de generación en generación, dice que la misericordia es de generación, dice a los que le temen, ¿verdad? Por eso la palabra dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser, debemos de ser temerosos de Dios, ¿verdad? Y apartados del mal, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esto le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, yo puse aquí donde él le está diciendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dicen, tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Eso quiere decir, ¿verdad? Que estos eran los dones de Timoteo, ¿verdad? Porque aquí Pablo se lo dice, ocúpate en la lectura, mira, en la exhortación y en la enseñanza. Miramos que en la primera carta de Timoteo dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Efesio? Fíjense, hermanos, dice, ¿cómo te rogué? Era un ruego que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Efesio? Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice, ni presente atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifiquen de Dios, que es por la fe, así te encargo. Nos podemos dar cuenta, hermanas, que entonces Timoteo, aquí se está viendo otro don de Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo tenía ese discernimiento de discernir lo que era una falsa doctrina o una verdadera doctrina. Tanto que Pablo le rogó que se quedara para que él enseñara, dice que para que él demandase a algunos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Timoteo tenía ese discernimiento, ¿verdad? Ese discernimiento que él conocía lo que era verdadero y lo que era una falsa doctrina. Algo que pues a Pablo le preocupaba, ¿verdad? Porque eso ya estaba ahí, ¿verdad? Esos falsos maestros o
hermanos, ¿verdad? Porque sabemos los que se desviaron, ¿verdad? Por ejemplo, los de la ley, ¿verdad? Como qué fue lo que pasó con los de la ley, aunque la ley era buena, cómo fue que ellos no lo entendieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo necesitamos de estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como Pablo está mandando a Timoteo a que le dice, ¿verdad? Que se ocupara en la lectura. O sea que entonces, hermanas, pues es un buen consejo para nosotros, ¿verdad? Porque Pablo en Efesios dice que por revelación me fue declarada el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo. Fíjense, hermana, ahí está otra vez, dice leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esto quiere decir como a él también se le reveló leyendo, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a reconocer lo que Dios quiere en nuestra vida? Leyendo la palabra, ¿verdad? Leyendo y permaneciendo en la palabra, porque aquí se lo dice a Timoteo y aquí lo especifica Pablo, ¿verdad? Dice que a él se le reveló leyendo, lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Buen consejo para nosotros, hermanas. Dice, el 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquías, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor, ¿verdad? Esto lo está diciendo pues Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que eso le iban a traer a él persecuciones, ¿verdad? Porque sabemos pues que Timoteo era ese joven pastor, ¿verdad? Entonces vemos cómo la fidelidad de Dios, hermana, muchas veces nos va a traer rechazo, nos va a traer dolor, aflicciones. Yo me estaba imaginando después de muchas veces que llegué a leer esta carta y dije, bueno, dice que Timoteo era un hombre, un pastor joven, ¿verdad? O que tenía ese cargo, ¿verdad? De pastorear, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanas, qué es el trabajo de un pastor? Lidiar con las cabritas, con las ovejas que se descarrilan, ¿verdad? Y luego con los lobos. Algo que Pablo también lo dijo, ¿verdad? Que él se iba a ir, ¿verdad? Y él estaba preocupado por eso, ¿verdad, hermanos? Porque él se iba y sabía que iban a entrar lobos rapaces, ¿verdad? ¿Qué hace un lobo? Dice dispersar el rebaño, ¿verdad? Sabemos que cómo son los lobos, ¿verdad, hermanos? Que asustan a las ovejas, ¿verdad? Entonces, se imaginan esa responsabilidad que tenía Timoteo. Y nosotros, hermanas, no porque pues no somos pastores ni nada, pero nosotros tenemos un liderazgo en nuestro hogar, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y yo me puse como a pensar en esa área, ¿verdad? Tenemos a nuestros hijos y ahora sí que Dios nos dé el entendimiento para poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso en los postreros tiempos, ¿verdad, hermanas? Y que el Señor nos dé esa fortaleza que necesitemos, ¿verdad? Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos, ¿verdad, hermanas? Que la palabra nos dice que un ciego no puede seguir a otro ciego porque ambos caerán al pozo, ¿verdad? Pero también la palabra nos enseña, hermanos, que si nosotros permanecemos en Dios, dice que nosotros somos hijos de luz, ¿verdad? Somos hijos del día, dice. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino somos hijos del día, ¿verdad?
Entonces, pues como dijo ahí el consejo, agarremos el consejo que Pablo le está dando a Timoteo, ¿verdad? Leyendo las escrituras, leyendo la palabra del Señor. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Sabemos que su madre y su abuela de Timoteo, ¿verdad? Lo instruyeron desde pequeño. Pues esas mujeres, como nosotros mujeres y madres, pues nos están dando el ejemplo, ¿verdad, hermanos? El ejemplo de que estas mujeres fueron mujeres temerosas de Dios y apartadas del mal, ¿verdad? Y el ejemplo que le dio a Timoteo, ¿verdad? Y aquí está recordándole Pablo, ¿verdad? De, de esta, de esta palabra. Sabemos que su mamá y su abuela, ¿verdad? Pues lo instruyeron desde pequeño, ¿verdad? De que aunque su papá no era un hombre creyente, ¿verdad? No era un hombre creyente, pero vemos como estas mujeres pudieron ponerle en su corazón a Timoteo la doctrina de verdad, ¿verdad? Dice aquí un proverbio muy hermoso: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión primeramente ante los ojos de Dios, dice, ¿verdad? Ante los ojos de Dios y la de los hombres. Como Timoteo, por eso, ¿verdad? Le animaba a Timoteo. Yo no sé quién ha pasado por el desánimo, pero a mí me recordó esa palabra, ¿verdad? Como a veces somos tan fácil de desanimar, ¿verdad? Muchas veces hasta porque no entendemos la palabra, nos desanimamos, ¿verdad? Pero antes debe de ser algo para aferrarnos más, ¿verdad? Y orar más y pedirle al Señor, ¿verdad? Pues que nos dé ese entendimiento, no solo para aprenderlo de la hermana, sino pues para aplicarlo, porque ahí es donde debemos de aplicarlo a nuestra vida. Dice el siguiente versículo 15, y el 16, 15, dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, preparado para toda buena obra. Pues la palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros por la palabra ya estamos limpios. En Juan, ¿verdad?, dice que vosotros por la palabra de Dios ya estamos limpios, ¿verdad? Pero también nos enseña que debemos de ser como esos pámpanos, ¿verdad? Como los pámpanos, ¿verdad? Que no nos separemos, ¿verdad?, de Él, porque apartados de Él dice que nada podemos hacer, ¿verdad? Sabemos, dice que la escritura es como una antorcha, dice, ¿verdad?, que alumbra en lugares oscuros. Y a mí esto me recordó el salmista, ¿verdad?, cuando le dice que si había un pecado oculto en él, pues que se lo quitara, ¿verdad, hermanos? Porque en realidad nosotros todos los días le pedimos perdón y le pedimos que el Señor nos limpie, ¿verdad? Él decía, límpiame más y más de mi maldad, porque si peco, contra ti peco, y si hago lo malo, delante de ti lo hago, ¿verdad? Dice que la palabra, dice la palabra, hermanas, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, ¿verdad? Y sabemos que esto me recordó que dice que la palabra es esa antorcha, ¿verdad? Esa antorcha que alumbra en lugares oscuros, ¿verdad?
Y como dice que sí, que nuestro ojo debe de ser un ojo bueno. Recordé otro versículo, ¿verdad? Que el salmista dice, que dice, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, ¿verdad? Hay otro que dice, abre mis ojos para que no duerma de muerte, dice, para que no diga el enemigo, la vencí, porque el enemigo se alegrara, dice, si yo desmayara. Pero, ¿verdad, hermanas? Nosotros tenemos es la palabra, dice que esta es la palabra profética más segura. Lo dice en Pedro, ¿verdad? Que es la palabra más segura que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso que debemos de venir a que sea la palabra que nos hable y que nos enseñe, ¿verdad? Recuerdo el versículo que está en Apocalipsis, donde dice, donde está diciendo Juan, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Dice que retiene el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Sabemos que la palabra, esta es una palabra profética que tenemos, ¿verdad? Para nosotros, para estos últimos tiempos, ¿verdad? La que debe de estar alumbrando nuestro corazón y limpiando nuestro corazón, ¿verdad? Por eso también Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, ¿verdad? Le dijo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Recuerdo que entonces aquí donde Timoteo le dijo a Pablo le dijo a Timoteo, aquí lo apunté, ese versículo donde le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa manos de la vida eterna, a la cual así no fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? Nuestra fe, hermanos, si nuestra fe decae, nosotros debemos de pedir al Señor que nos dé esa fe, ¿verdad? Porque que no decaigamos de esa fe, ¿verdad? Porque dice que como dice ahí en el versículo de Apocalipsis, ¿verdad? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estas palabras dice que son espíritu y son verdad. Son espíritu y son verdad para nuestra vida, ¿verdad? Para estar como esa antorcha, ¿verdad? Para que nuestra fe no decaiga y no lleguemos a caer como estos hombres impios, ¿verdad, hermanas? Que se desviaron de la verdad, que no guardaron el testimonio de Jesús, no guardaron el testimonio del espíritu de esta profecía, ¿verdad? Entonces, hermanas, dice la palabra que si nosotros, dice el último versículo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros debemos de limpiarnos, ¿verdad, hermanas? Dice que nos debemos de limpiar todos los días. Y también nos deja esa palabra en esta misma carta. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, hermanas, y es todo lo que les comparto. Aquí en mi Biblia también, que segunda de Timoteo 3 nos dice también que sufrimientos, persecuciones como creyentes vamos a tener. Satanás nos trae oposición, problemas, pruebas, tribulaciones, con la esperanza de alejarnos de Dios. Si nos proponemos tener éxito como creyentes victoriosos,
y siendo todo lo que Dios quiere que seamos, debemos estar preparados para mantenernos firmes en tiempos de persecución. Si queremos permanecer firmes en el interior, Dios cuidará de lo exterior. Si hacemos lo que debemos hacer, Dios hará lo que no podemos hacer. Y bueno, como nos estaba diciendo Olga, ¿no? O sea, y pues como lo sabemos, ¿no? Ya estamos en estos tiempos, ¿no? Difíciles, en estos tiempos de parto, en estos últimos tiempos, ¿no? Y de que va a haber persecuciones y va a haber de todo. Nos dice aquí, ¿no? Que Satanás nos va a poner oposición en todo, problemas y todo, pero hay que estar firmes, ¿no? Hay que empezar de adentro, en lo espiritual, ¿no? Y Dios se encarga de todo, ¿no? De lo de afuera. Así que, pues, estemos fuertes, no dejemos que nada nos desanime, que nada quite nuestra mirada del Señor, ¿no? Porque ahí es donde la tenemos que poner. Y en Jesús, ¿no? Que Él fue el que pagó el precio y no ver nuestros problemas, ¿no? Sino poner nuestra mirada en Él. Amén.